Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a estar en familia hoy. Qué bien. ¿Todas son mamás? ¿Todas? ¿Algunas esperan ser mamás? Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Todos me conocen? Sí. Pues entonces vamos a pasar de las presentaciones. Nos vamos a meter directamente en el tema que nos atañe hoy. Como veis, perdón, no, hoy no. Hoy trataremos esto. Hoy. Bueno. Si estás aquí es para algo. Pregúntatelo. Bien. ¿Qué nos dicen los síntomas de nuestros hijos? Los niños presentan muchos síntomas, muchas enfermedades, y nosotros como padres muchas veces, o la mayoría de las veces, nos sentimos como estresados, no sabemos qué hacer con todo ello. Sabemos, por otra parte, que todos los síntomas, todas las enfermedades, tienen un componente emocional. Sabemos también que los pensamientos se sustentan en sentimientos, y estos sentimientos a su vez en emociones. Y todo ello, a través de nuestro cuerpo, se va a manifestar en síntomas, en enfermedades. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo es que un niño tiene una enfermedad determinada? ¿Por qué un niño tiene una leucemia? Pobrecito, ¿qué ha hecho él? ¿No? ¿O por qué tienen otro tipo de tumores? ¿O enfermedades degenerativas los niños? Pues todo ello está en relación a una información que ellos reciben. Una información que ya veremos que es de tipo transgeneracional, ya lo comentaré. Pero ante todo, podemos preguntarnos cómo se transmite a nuestros hijos esta información. Porque son programas inconscientes, es una información inconsciente, que el niño, de alguna forma, la recoge y la manifiesta con una serie de síntomas. Ya veremos que no todo es información inconsciente, que a veces también el ambiente donde vive, la relación con los papás, influye muy intensamente sobre lo que pueda manifestar en ese sentido. ¿Por qué unos niños se enferman y otros no? ¿Por qué hay niños sanos y otros parece que han nacido con una cruz? Nos podemos preguntar también ¿qué nos dicen a través de sus síntomas? Porque el niño, cuando enferma, cuando presenta unos síntomas, nos está hablando a nosotros, a sus padres. No tiene otra forma de hablar. Nosotros como padres deberíamos entender, y yo lo que os invito a vosotros es que comprendáis la forma en la cual se expresan los niños a través de sus síntomas, dentro de un nuevo paradigma, indudablemente. Y ya acabaremos con el tema de los padres. ¿De qué forma podemos contribuir nosotros a la sanación de nuestros hijos? La respuesta es obvia, sí, cuidándolos. Pero no simplemente es cuidarlo, no simplemente es ir al médico cuando tiene un síntoma, que lo hacemos y es nuestra obligación como padres. Pero yo os invito a que profundicéis un poquito más, a que os preguntéis, por ejemplo, ¿para qué este niño tiene esto? ¿Tiene esta fiebre? ¿Tiene esta tos? ¿Tiene estas diarreas? ¿Qué nos están diciendo a nosotros, nuestros hijos? En definitiva, todo ello es una información y es un lenguaje. Unos hablarán con palabras y otros hablarán con hechos. La información, sabemos
que nosotros recibimos una información genética, una información del ADN, que se compone de cromosomas, y tenemos esa información genética que nos da una serie de características determinadas. Por otra parte está la epigenética, que epigenética simplemente lo que significa es que está por encima de la genética. Pero la epigenética se centra, después lo explicaré, en una serie de reacciones químicas y otras actividades, las cuales influyen sobre esos genes, pero de alguna forma no los descodifican, sino que simplemente se adhieren a él para dar otra característica. Este gen se expresa de otra forma. Tenemos el transgeneracional, que aquí hablamos de lo que es nuestros antepasados, nuestros ancestros, qué han vivido ellos, qué han dejado de hacer, qué han hecho, que de alguna forma el niño tiene que recibir esa información. Esa es una información que el niño vive y la transforma en síntomas. Hablamos también de lo que es la concepción, previo a la concepción, lo que es la concepción y lo que es la posconcepción. A esto se le denomina un proyecto sentido, y esto va desde 9 meses antes de la fecundación hasta 3 años después. Ya adelanto que los niños van a recibir toda la información cuando están dentro del útero materno. Toda la información que está viviendo la madre la va a recibir el niño. Y ese niño, cuando nace, va a manifestar o no una serie de síntomas. Y ese niño, cuando nace, hasta sus 3 años, está pegado. Es como una mochila de la madre, hasta los 3 años. A los 6 años, cuando ya está desarrollado neurológicamente, empieza a entrar la figura paterna. La figura paterna, el rol paterno, que es él, por decirlo de alguna forma, el que lo tiene que presentar a sociedad. Y este rol paterno estará hasta la pubertad, tanto en niñas como en niños. Por lo tanto, el papel del hombre es muy importante y el de la mujer también. El hecho que haga estas diferenciaciones no significa que la madre a partir de los 6 años se tiene que lavar las manos, o que se lava las manos, sino todo lo contrario. Para mí las mamás siempre están ahí, y siempre hay que tenerlas en cuenta en cualquier síntoma que pueda presentar el niño. Tenemos lo que es la vida contemporánea del mismo niño. Los efectos que pueda tener ante un ambiente muy concreto. Pero fijaros que os pongo aquí los padres. ¿Por qué? Por lo mismo que os he comentado antes. El niño cuando nace va a llevar o va a manifestar todos los conflictos o muchos conflictos que pueda vivir su mamá. Por lo tanto, ya podemos adelantar que cuando un niño tiene un síntoma determinado o una enfermedad determinada, hemos de preguntar siempre a la mamá, a ver qué conflicto tiene la mamá, qué conflicto está viviendo la mamá en relación a su esposo, en relación a su trabajo, en relación a su familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo muy presente eso. La epigenética es un término que lo acuñó Conrad Hart-Waddington en 1942, cuando estuvo haciendo estudios de las interacciones entre los genes y el ambiente que se produce en el organismo. Por lo tanto, tenemos ahí que la epigenética se define como un conjunto de reacciones químicas y otros procesos que modifican la actividad de ese ADN, de esos genes que están en los cromosomas, pero sin alterar su secuencia. Es decir, los cromosomas tienen una secuencia determinada y cuando estas reacciones químicas se adhieren a un gen determinado, entonces cambia su programación, se programan de otra forma. Por ejemplo, existe un gen codificador
o descodificador en este caso, del cáncer de mama. Lo que ocurre cuando hay una metilación, una reacción química, es que se bloquea este gen, deja de hacer esta función, es como si apretaras el enchufe, el interruptor de un enchufe que no deja pasar la electricidad. Pues es lo mismo. Por lo tanto, ese gen no va a reaccionar ni a programar la defensa delante de ese cáncer, para entendernos. Y por lo tanto, ese cáncer empezará a evolucionar, empezará a presentarse. La epigenética lo que estudia es esto. Ya se han hecho estudios sobre cánceres, sobre enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, y es muy importante. Y sobre todo ahora también está la epigenética conductual, en el sentido de que las vivencias que han vivido nuestros antepasados, nuestros abuelos o bisabuelos, las puede heredar el nieto, por ejemplo. Eso está comprobado científicamente, en una universidad en McGill, en Montreal. Por lo tanto, ya veis aquí que la epigenética, que está de moda actualmente, pues juega un papel muy importante dentro de lo que es la sintomatología que puede presentar un niño. No solo un niño, sino también los humanos, los adultos, me refiero. Por lo tanto, a ver, el niño siempre va a manifestar una serie de sintomatología que nosotros vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta. Esto no quita, indudablemente, que lo lleve a un centro hospitalario, lo lleve al médico y demás. Pero tenemos que tener presente que no simplemente es el síntoma en sí, tapar el síntoma, sino que ese síntoma esconde debajo una serie de emociones, una serie de vivencias que el niño de alguna forma está manifestando. Pero está manifestando ¿para qué? ¿Por qué? ¿De quién? Pues de el ambiente. Y su ambiente, en el niño, es su casa, son sus padres. Por lo tanto, es muy importante tenerlo presente. Tener presente siempre esto. El niño va, de alguna forma, a somatizar los conflictos de los padres. ¿Por qué se enferman los niños? Reparan la información que reciben de sus ancestros. Es lo que estaba comentando antes. Puede haber situaciones en las cuales el abuelo o la abuela haya vivido una situación concreta o tenga una enfermedad determinada y el niño pueda presentar lo mismo. Pero si presenta lo mismo, no es por decir, oye, ya me ha tocado la china. Es para poder reparar alguna historia que no ha podido hacer o que no ha podido llevar a término el abuelo o la abuela, en ese sentido. Por lo tanto, los niños van a reparar toda esta información. Los niños, como he dicho antes también, somatizan en forma de síntomas los conflictos de los padres. Siempre, siempre yo me he de preguntar para qué mi niño tiene un síntoma u otro. Si tiene fiebre, como he dicho antes, o si tiene una bronquitis, me es igual lo que tenga. Pero tengo que saber, tengo que preocuparme qué hay detrás de todo eso. Tengo que escarbar un poco. Todo ello dependerá de un ambiente donde crezcan y cómo vivan individualmente. Por lo tanto, el ambiente familiar ya podéis concluir que es importantísimo dentro de la vida del niño para tener una vida sana, ¿vale? Imagine coming into the world with a person so like yourself that for a time you don't understand mirrors. As a child, when I looked in the mirror, I'd say, "That's my sister." And my mother would say, "No, that's your reflection." It's hardly surprising because you both come from the same egg. You have precisely the same genes. And you're literally clones, better known as identical twins. And yet, it's not uncommon for a twin like Anna Marie to get diagnosed with cancer, while the other, like Clotilde, doesn't. But how can two people so alike be so unalike? Well, these mice may hold a clue. Their DNA is as identical as Anna Marie and Clotilde's,
despite the differences in their color and size. The human who studies them is Duke University's Randy Girdle. So Randy, I see here you have skinny mice and fat mice. What have you done in this lab? Well, these animals are actually genetically identical. The fat ones and the skinny ones? That's correct. This gets even more mysterious when you realize that these identical mice both have a particular gene called agouti. But in the yellow mouse, it stays on all the time, causing obesity. So what accounts for the thin mouse? A tiny chemical tag of carbon and hydrogen called a methyl group has affixed to the agouti gene, shutting it down. Living creatures possess millions of tags like these. Some, like methyl groups, attach to genes directly, inhibiting their function. Other types grab the proteins, called histones, around which genes coil, and tighten or loosen them to control gene expression. Distinct methylation and histone patterns exist in every cell, constituting a sort of second genome, the epigenome. Epigenetics literally translates into just meaning above the genome. So if you would think, for example, of the genome as being like a computer, the hardware of a computer, the epigenome would be like the software that tells the computer when to work, and how much. In fact, it's the epigenome that tells our cells what sort of cells they should be. Skin, hair, heart. You see, all these cells have the same genes, but their epigenomes silence the unneeded ones to make cells different from one another. Epigenetic instructions pass on as cells divide, but they're not necessarily permanent. Researchers think they can change. And that brings us to the reason why we're showing you twins. In 2005, they participated in a groundbreaking study in Madrid. Its aim? To show just how identical epigenetically they are or aren't. Our genes are just part of the story. Something has to regulate these genes. And part of the explanation is epigenetics. Estella wanted to see if the twins' epigenomes might account for their differences. To find out, he and his team collected cells from 40 pairs of identical twins, aged 3 to 74. Then began the laborious process of dissolving the cells until all that was left were wispy strands of DNA, the master molecule that contains our genes. Next, researchers amplified fragments of the DNA until the genes themselves became detectable. Those that had been turned off epigenetically appear as dark pink bands on the gel. Now, the genes from a pair of twins are cut out and overlapped. The results are far from subtle, especially when you compare the epigenomes of two sets of twins that differ in age. Here on the left is the overlapped DNA of 6-year-old Javier and Carlos. The yellow indicates where their gene expression is identical. On the right is the DNA of 66-year-old Anna Marie and Clotilde. In contrast to the younger twins, hardly any yellow shines through. Their epigenomes have changed dramatically. The study suggests that as twins age, epigenetic differences accumulate, especially when their lifestyles differ. One of the main findings of research is that epigenomes can change in function of what we eat, of what we smoke, of what we drink. And this is one of the key differences between epigenetics and genetics. Como habéis visto, se plantean muchas dudas aquí. ¿Por qué, por ejemplo, dos gemelos univitelinos, uno puede tener un cáncer y el otro no, si tienen los mismos genes, los mismos cromosomas, todo igual? Entonces aquí, claro, esto es un campo de investigación tremendo. Entonces nos deberíamos preguntar por qué uno sí y otro no.
es el ambiente donde viven, que tiene un significado muy especial dentro de lo que es el genoma epigenético de la persona. Habéis visto los cromosomas de los gemelos de 6 años y las gemelas de 60 y pico de años, como son totalmente diferentes. Los genes están ahí, pero las metilaciones son constantes en las personas mayores que lo han vivido. Es la experiencia, es el ambiente donde viven. Por lo tanto, ya habéis visto también al doctor Manel Stellé, que es una figura mundial a nivel de la epigenética, con 10 años menos, claro está. Pero bueno, además tenemos el honor que trabaja aquí en Belviche, o sea que es un crack en epigenética. Bien, ¿qué nos dicen con sus síntomas los niños? Bueno, vamos a entrar en materia. Varicela. ¿Cuántos niños tienen varicela? ¿No? Yo he puesto aquí unas que son las que se dan más habitualmente, ¿no? Esto está en relación con una separación de la madre en un contexto de cambio. En varicelas hay que preguntar esto. ¿Qué situación está viviendo la mamá? Que se siente separada y tiene que haber un cambio. La amigdalitis, las amígdalas, las anginas, son conflictos de no poder atrapar un pedazo. Cuando se dice un pedazo, es un pedazo, un bocado amoroso, o algo que me quitan, que lo tenía ya y me lo quitan. A los niños suele pasar eso también. Hay muchos niños que tienen amigdalitis, pero están en fase de resolución. Todo lo que es inflamación está en fase de resolución. No curado, fase de resolución que necesita un proceso. Pero sí que hay, el niño lo vive como eso, como no puede atrapar el amor, no puede atrapar el cariño, o se lo quitan. Lo tiene ya, pero se lo quitan. Eso es inconsciente, eso es inconsciente. Las otitis, que estábamos hablando de otitis, en el sentido de atrapar una información o querer liberarnos de ella. Va a depender qué oído sea y si la persona es diestra o zurda. Según un caso será una cosa y según otro será otra. En una persona diestra, no atrapar la información será en el oído derecho y querer liberarse en el izquierdo, en la diestra, en la zurda al revés. Pero no os quiero liar ahora, no simplemente que tengáis eso claro. La fiebre, hemos comentado algo ya de la fiebre, es la separación que vive el niño. ¿Cuántos niños tienen fiebre cuando sus mamás los dejan en las guarderías? O te llaman desde la guardería, oye, que tu hijo está a 39 de fiebre, ¿qué hago? Esto lo han vivido muchas mamás. Pues está en relación a esto, a la separación que vive el niño. Después de estar con su mamá, de repente se siente separado. Bronquitis. Son discusiones, broncas en el territorio. Discusiones a nivel o bien de pareja, o bien de laborales, o bien de familia, o bien de amigos. Pero son bronquitis, son broncas continuas. Por ejemplo, el asma, son peleas y miedos en el territorio, donde viven, donde su territorio puede ser su trabajo, su casa, pero en este sentido de los críos es la casa, puede ser colegio también, pero sobre todo la casa, y tener miedos, porque además se vive así, ellos lo viven en casa, relaciones de peleas y de miedos por parte de algún componente de la familia. Las enuresis, que son marcaje y organización del territorio. Enuresis es cuando se orinan por la noche. Se orinan por la noche. Entonces aquí hay conflictos de que no tienen su propio territorio. El niño. Y la mamá también, claro. La mamá no... Hay niños que tienen que dormir con hermanos. Y hay mamás que están invadidas por la suegra y tienen a los suegros allí, en fin, y el niño lo vive de esta forma. Bueno, aquí ahora lo voy a dejar y va a entrar Roser para explicarnos los roles de los papás y lo que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Luego, si hay tiempo, hacemos más preguntas. ¿Vale? Hasta ahora, pues. Bueno, vamos a resumir un poquito. Hay muchos que no me conocéis.
¿Sí? Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Roser y junto con el doctor Caldera llevamos este centro con el resto de equipos, los que veis allí detrás que están en la retaguardia, y con Rebeca. Y nuestra función aquí, muy importante y a la que queremos hacer hincapié, es al despertar un poco a la conciencia. Es entrar en este nuevo paradigma. Esta serie de charlas que vamos haciendo de diferentes es para ir creando ese cambio de conciencia, para poder evolucionar mucho más rápido. Como más personas hagamos ese cambio de conciencia, más rápido irá evolucionando la humanidad. No podemos evolucionar a poquitos, con lo cual tenemos que ser muchos. Y la idea de empezar a pensar de otra manera es vital, vital para nuestra salud, vital para nuestra evolución, vital para nuestros hijos y para nuestra salud. Y ahí es lo que vamos. No hay una buena salud si no hay un cambio de conciencia de para qué nuestro cuerpo nos da ese síntoma. Si no, a través de la medicina, sea natural o sea alopática, lo único que hacemos es poner tiritas. Yo me formé como enfermera y he trabajado más de 30 años en hospitales y sé muy bien lo que es ir reparando, ir poniendo tiritas y que la persona seguía una y otra vez. Después estudié medicina natural, acupuntura, muchas más cosas, y me di cuenta que seguía poniendo tiritas, de una forma más natural, menos agresiva, pero seguía poniendo tiritas. Cuando conocí este nuevo paradigma de ver la enfermedad, de ver mis procesos y el para qué y tomar conciencia, fue cuando realmente me di cuenta que era lo más importante, era como ponerle la pata central a la mesa. Y todo lo demás que después pudiera utilizar funcionaría. Claro, con los adultos es muy fácil, porque pam, 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 tú esto, lo otro, ¿qué tienes? Pero con los niños entramos en algo un poco más de bucle. Los niños no se pueden poner enfermos. Los niños se ponen enfermos con lo que viven, con lo que reciben, con lo que transmitimos todos los adultos. Con esto, lo que quiero también dejar muy claro es que aquí no hay ni buenos ni malos padres, ni culpables. Estamos viviendo aprendizajes todos. Nosotros tenemos una vida larga. Y cuando llegamos aquí, en esta vida larga que vamos y venimos muchas veces, es para aprender. Y ese niño que viene, nuestro hijo, es un ser que ya lleva su propio aprendizaje y su propia información. Y que ha elegido a unos padres para aprender. O sea, vuestros hijos os han elegido. De todos los padres y madres del planeta Tierra, os han elegido a cada uno de vosotros. Y es para algo. Y es porque sois los mejores padres para ellos. Y si alguien lo duda, que lo experimente. Con lo cual ese niño viene a aprender a través nuestro. Y sabe dónde se mete. Después se le olvida. Pero cuando viene lo sabe. Ese conflicto que yo vivo de separación con mi pareja, de marcaje de territorio, de cualquier conflicto, el niño lo expresa con su cuerpo. Porque todo lo inconsciente, todas esas emociones que se quedan en el inconsciente, se reflejan en el cuerpo. El cuerpo es quien habla. Por eso nosotros en el trabajo de día a día
No nos creemos lo que nos dice la persona, no porque mienta, sino porque quien nos habla es su percepción. ¿Qué nos creemos? Lo que nos dice su biología, porque eso no miente. Si yo tengo dolor de estómago, no miente. Él me puede decir que no tiene ningún problema, que no vive nada. Yo no me lo voy a creer. Si mi hijo tiene dolor de estómago es que yo me he comido algo y es algo emocional que no puedo digerir. Y a lo mejor en lugar de tener yo el dolor de estómago lo tiene mi hijo, o en lugar de tener yo el vértigo lo tiene mi hijo. ¿Por qué los hijos? ¿Por qué hacen eso? Por dos razones muy importantes. Primero, porque el hijo tiene una gran fidelidad a la madre. Es como una fidelidad familiar. Y el segundo, muy importante, porque está en supervivencia. Para el niño biológicamente, si su madre no está bien, yo puedo morir. No hay nadie más. Su inconsciente no entiende que nadie más le pueda cuidar. Está en supervivencia. Y muchas veces yo recibo eso para que mi madre no esté estresada. Y a lo mejor yo vivo una bronquitis para descargar a mi madre de esas broncas constantes que está viviendo con su marido, con la suegra, con su padre, en el trabajo, y el niño lo manifiesta así. Es magia, es para aprender todos. No es porque sea una mala madre, ¿lo entendéis? No hay malos ni buenos. Sacar ese concepto, porque si no, no vamos a evolucionar nunca. Porque entramos en culpabilidad y entonces sí que no vamos a solucionar nada. Ni para nosotros ni para nuestros hijos. Porque entonces lo único que les vamos a enseñar y transmitir es culpabilidad, es juicio. ¿Para qué? ¿Para qué mi niño muestra esto? Ahí es lo que tengo que plantearme, esa es la pregunta que tengo que hacerme. Si mi hijo muerde, ¿a quién quiero morder yo? ¿A quién quiero matar yo? ¿A quién me quiero cargar? Porque está mostrando una rabia contenida. Y la rabia, señores, no es buena ni mala, pero sí que en un momento nos puede sacar de no puro y en otro es el instinto de querer cargarme a alguien. Normalmente no lo hacemos, mostramos una rabia o una pataleta y no lo hacemos. Pero entonces, yo que me estoy guardando y que igual pongo cara de Mona Lisa por la vida, mi hijo es el que va mordiendo. ¿Sí o no? Hágase. Y yo voy por la vida, no pasa nada, no pasa nada. Todo happy, happy, fantástico, fantástico. Pero mi hijo lo mostrará. ¿De acuerdo? Ahí es donde tengo que ir. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Qué estoy viviendo yo con su padre? Cuando ya entra el padre siempre está, pero está en la sombra. Ahí vamos a hablar un poquito de estos roles. Es importante. Vamos a ver el rol. El rol es muy importante. ¿Cuál es el rol de mamá? Y vamos a hablar un poquito de roles biológicos. Mamá, bueno, empezaremos por papá, va, que siempre los dejamos los últimos. Vamos a hacerlo, vamos a empezar. El hombre tiene un rol muy importante, que es, si quiere tener una familia y una hembra, tiene que tener un territorio. Si no tiene un territorio, tener una hembra va a ser muy complicado. Eso es biológico. Si miráis National Geographic, lo veréis. Cuando ya tiene su territorio, entonces aparecen las hembras y puede tener una o varias. Con los humanos, mejor una, porque mantener a muchos es complicado. Por lo menos en nuestra sociedad y en nuestras leyes. Y entonces tengo a la hembra. Y entonces puedo tener la cría. Ya tengo un territorio. ¿Cuál es el rol biológico de la hembra? Es que ese territorio esté asistido.
es ponerlo bonito, confortable. Y es ahí poder hacer su nido y tener sus hijos. Ese es el rol. Después vamos a entrar ya en el rol ya más, además de biológico, más social. El hombre ya tiene su territorio, tiene su hembra, tiene sus hijos. Y después su rol social es salir a cazar, y su rol biológico también, salir y cazar. Y traer a casa el mamut. Traer el dinero, la tecnología, traer todo lo que va a alimentar a esa familia en distintos niveles. Y hacer sentir a su hembra querida, valorada, protegida, sustentada. Si la hembra se siente así por su marido, ella va a responder, ha recibido el mamut y ha recibido el reconocimiento. ¿Qué hace entonces la hembra? Responde. ¿Y cómo responde? Pues dándole a su marido un buen ambiente familiar, un buen premio. Cuando hay un buen mamut hay un buen premio. ¿Sabéis de qué premio hablo? ¿Sí? Hay una buena relación sexual, un gran premio. Y ese hombre se siente reconocido y se siente cómodo. ¿Qué pasa con los hijos? Cuando la mujer se siente protegida, valorada y sustentada, a sus hijos la mujer les enseña a valorarse, a quererse, a reconocerse. Ese es el papel de la madre. Enseñar eso a sus hijos. ¿Cuál es el del padre? Sustentar que esta madre esté bien protegida para poder enseñar eso a sus hijos. Y cuando sus hijos ya son un poco más mayores, ya vamos a los 7, 10 años, el padre les enseña al exterior, les enseña a cazar, les enseña al mundo exterior, lo que hay fuera. Les acompaña en ese conocer y aprender a protegerse, aprender a ver. Eso es biológico y social, el ambiente, muy bien. Eso no quiere decir que la mujer no vaya también a trabajar y a cazar y tenga su vida. Pero ese será el equilibrio. Si yo, como mujer, no me siento apoyada y sostenida por mi pareja, si yo como mujer no me siento valorada, no le puedo enseñar esto a mis hijos. Si el equilibrio de la pareja no funciona, el hijo no se siente sostenido, no aprende, no le puedo enseñar a quererse y a valorarse y a respetarse si yo no lo hago conmigo. No lo voy a poder enseñar, porque no es lo que digo, es lo que transmito, lo que vibro, lo que resueno desde el corazón. Decirles que hagan cosas y yo hacer lo contrario no funciona. El niño no recibe lo que le dices, recibe lo que resuena, porque él aún está conectado con su corazón. Nosotros es que nos desconectamos. Eso es un ambiente más sano. ¿Qué pasa en nuestras relaciones? ¿Qué informaciones llevamos? Muchas. Es eso que ha explicado el doctor. Mucha información transgeneracional, mucha información ya desde el embarazo. Lo que yo vivo en el embarazo va directo al niño. El niño cuando nace ya conoce todas las emociones. Rabia, ya conoce la tristeza, ya conoce el miedo, porque la madre ya lo ha vivido. Cuando nace el niño ya conoce las emociones. Ahí empieza su primera visión del mundo. Si nosotros tenemos un buen clima, si nosotros tenemos un buen conocimiento o nos preocupamos por tenerlo, ya vamos aumentando nuestro campo de visión, nuestro mapa, nuestras neuronas. Cada vez que recibimos información nueva, las estamos
alimentando, creciendo, ampliando. Y eso nos está pidiendo nuestros hijos. Nuestros hijos ahora ya nacen muy diferentes de cómo nacimos nosotros. Ya parecen viejos. El otro día escuchaba a una niña hablando de, que era 3 años y hablaba como un adulto. 3, 4 años. Y yo decía, como un adulto. Te daba hasta miedo. Es como que nosotros nos hemos quedado atrás y tenemos que avanzar más rápidamente para llegar a ese conocimiento de nosotros mismos y poder enseñarles esto a nuestros hijos. Tenemos que recordar que podemos solucionar el síntoma físico, pero también hay que resolver ese impacto emocional que yo he vivido. Sí que el niño puede vivir. Si yo dejo a un niño en la guardería y el niño llora y vive la separación, no es solo que él viva la separación. ¿Quién está viviendo la separación? La madre. Igual se siente culpable de dejarlo tan pequeño. Ay, pobrecito. Igual no le ha explicado al niño bien qué es lo que va a hacer. Es la madre que está viviendo esa separación. Y automáticamente el niño se siente separado. Él la vive doblemente, por él y por ti. Si pensamos que los niños no entienden y no es verdad, hay que explicarles todo a los niños. Aunque sean bebés, esta semana te vas a quedar con la abuela. Todo, lo saben todo, lo entienden todo. Si igual esa alma es más vieja que la tuya. Y él está más conectado a la fuente, a su ser, que nosotros, que ya estamos muy contaminados de mucha información. Cuando tú le hablas a un niño, lo entiende. Y a los niños hay que contarle los secretos. Hay que decirle que mamá tuvo un aborto antes. CTDA, que preguntabas, está en el árbol. También está en los abortos. A lo mejor yo he tenido 2 abortos. Ay, esto no lo voy a decir, ¿cómo lo va a entender? Pues digo, si es más fácil contárselo a un bebé que a un adulto, porque no te va a hacer preguntas. Tú se lo cuentas y le dices, mira, tú eres el tercero, no eres el primero. A ese niño, además es que él ya lo sabe, ya tiene esa información. Cuando yo se la doy, ese niño se queda tranquilo. Y cuando yo le doy el lugar que le corresponde, ya estoy liberándole de ese peso. Todos esos niños hiperactivos, y no quiere decir que se muevan mucho, hay niños hiperactivos que están en su habitación y no salen, pero su cabeza tiene una hiperactividad muy grande. No es solo los que se mueven. Gente que ahora confunde. Un niño muy movido es un niño hiperactivo. No, si la hiperactividad no es de cuerpo física, que también puede serlo, es mental. Son niños que es como que vivieran 2 o 3 vidas a la vez y van como motos, su mente. Pues dicen, son niños con déficit de atención. No pueden atender, su cabeza está va muy rápida. Y cuando descargo esta información, este peso, ese niño se calma. Por eso lo buscamos en el transgeneracional, porque tiene toda la información. Es un holograma de todas nuestras vidas. Lo que está viviendo uno es diferente del otro, porque es mi propio aprendizaje, que también me lo muestra ese síntoma, esa experiencia. Me la muestra. Cuando yo tengo una conexión con una abuela que ha vivido algo, no es por casualidad que la tengo yo con esa abuela. Quiere decir que en mi vida, mis vidas anteriores, esa experiencia ha estado y no la he resuelto. ¿Y seguirá estando hasta que se resuelva? Sí, señora. Bingo. Es así. O a veces se resuelve drásticamente. Cuando ya nadie, cuando eso se ha ido pasando la información y nadie ha hecho caso, pues puede aparecer un niño que además acostumbran a ser las almas más elevadas, que dicen, bueno, ya bajo yo y frego estos platos, este desaguisado.
Y a lo mejor nos viene un niño con un síndrome de Down, con un autismo, con una enfermedad de estas genéticas raras, y está reparando todo eso que nadie ha reparado. Mirad, no guardéis secretos. No es verdad que se guardan los secretos o que alguien se puede ir a la tumba con un secreto. Mentira. Es información y pasará y saldrá en forma de lo que sea, pero saldrá la información. ¿De acuerdo? A través de un niño. Mira, una cosa que se me ocurre. ¿Alguien conoce a algún niño tartamudo? ¿No? Ay, fíjate, cuando un niño es tartamudo, ¿qué pensáis que está haciendo? No puede acabar de hablar, ¿verdad? ¿Qué sentido puede tener eso? Si yo no puedo hablar, es para que no se sepa un secreto. Y puede salir un niño tartamudo, un niño sordomudo. Quiere decir que en ese clan hay muchos secretos. Todo es información, de verdad. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y que la toma de conciencia, el llevar a la conciencia toda esa información, va a haber cambios en el clan. No sé qué cambios, pero los hay fijos. Cambio yo, cambia mi forma de ver mi entorno, cambia todo. Recordad que un síntoma o enfermedad traduce la expresión de una información. Es un poquito repetir lo que os he explicado hasta ahora, ¿no? Y que la intensidad del síntoma o de la enfermedad o de la manifestación está en relación con el impacto emocional que hay o en lo contemporáneo o en el transgeneracional, o en la barriga, en ese embarazo, eso vivido. Pues esta foto me inspira una cosa. Fijaros, antes a los niños les decíamos, cállate, déjame en paz, vete. O les dábamos un cachete. O nos daban un cachete, ¿sí? Y era un maltrato, ¿verdad? Y a los padres que ahora hacen esto, bueno, ya casi que los encierran en la cárcel, es un maltrato. Y cuando les damos la PlayStation y el ordenador, dice, hoy mi hijo se encierra en su habitación con la tele, con el ordenador, y es como si no hubiera niños. Es lo mismo. Para que me dejes en paz. No digo que no haya que tener el ordenador y que no tengan, pero quizá también tenemos que dedicarles más tiempo. Llevamos todos unos programas de trabajar, esos son programas de trabajo, y después no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y les buscamos muchas actividades extraescolares, muchas maquinitas, y pues no lo podemos parar. Los niños se hacen adictos. Pues, es que ya no sé qué hacer con mi hijo para que no juegue a las máquinas. Bueno, hay que buscar. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿De acuerdo? Pero no desde la culpa, por favor, sino desde la información, desde el aprendizaje, desde el agradecimiento a nuestros hijos, porque ellos nos están mostrando, están haciendo un trabajo increíble para que nosotros también avancemos y les ayudemos a avanzar. Eso es la magia. Como padres, como hombres y como seres humanos, tenemos que evolucionar y crecer. Y no podemos parar. No podemos hacerlo lentamente. Ahora hay que pasar a la acción. Bueno, yo os animo a que
a que os hagáis preguntas y que os las contestéis, pero desde el corazón, no desde la dualidad, no desde la mente. Dejaros resonar. No desde voy a jugar a la culpa o al miedo, o si hago esto pasará lo otro, no. O si mi hijo tiene esto es que yo soy una mala madre, no. Estamos aprendiendo todos juntos y ese hijo nuestro igual es más viejo que nosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos y os esperamos en otras conferencias que vamos a seguir haciendo, en talleres para evolucionar que haremos por las tardes, para cada uno ir aprendiendo un poco más de nosotros mismos, más de este nuevo paradigma.